Hola Sexto, ¿cómo están? Como les había adelantado, vamos a comenzar con un tema nuevo. En realidad es un tema que ustedes en algún momento ya trabajaron, pero bueno, vamos a recordarlo y a profundizar un poquito. Anteriormente estuvimos viendo de clase de palabras, sustantivos y adjetivos. Hoy vamos a trabajar con verbos. ¿Se recuerdan qué son los verbos? Bien, son las acciones, ¿no? Nosotros comúnmente decimos son las acciones, lo que se hace. Vamos a agrandar un poquito la definición, vamos a decir que los verbos son las clases de palabras que me indican acciones, estados o procesos. Por ejemplo, si yo digo, le sacaron el anillo, es una acción, ¿sí? Se refiere a lo que se hace, la acción de sacar. Entonces también podría decir, no sé, otros verbos que demuestran acciones, caminar, comer, hablar. Si yo digo, la abuela está triste, habla del estado en el que se encuentra alguien, ¿sí? Otros ejemplos podrían ser, parecer, seguir, ¿sí? Son verbos de estado. Y procesos denotan transformación de un estado a otro. Por ejemplo, su cuerpo creció. O, no sé, mi mamá envejeció. Está mostrando un proceso. El nombre del verbo, los nombres de los verbos se expresan en infinitivo, ¿sí? Infinitivo significa que no está conjugado. Conjugar un verbo es darle un tiempo y una persona. El nombre de cada verbo entonces se expresa en infinitivo, ¿sí? O sea, sin conjugar, y tienen tres terminaciones, de primera, segunda o tercera. Los de primera terminan en ar, los de segunda en er y los de tercera en ir. Por ejemplo, saltar, caminar, comer, correr, dormir, aplaudir. ¿Qué más se les ocurre? A ver, nombren verbos en infinitivo. Bien. Estos verbos entonces son el nombre del verbo, ¿sí? Yo no digo yo saltar o yo dormir, ¿sí? Es el nombre del verbo. Ahora, cuando a esos verbos los conjugo, les estoy dando un tiempo y una persona. El tiempo puede ser presente, futuro o pasado, que ahora le vamos a llamar pretérito. El presente es lo que me indica que es ahora, una acción que se hace en el momento. El futuro es algo que se va a hacer, que todavía no se hizo. Y bueno, el pasado son acciones que ya se hicieron. Y las personas son yo, vos, él o ella. Esas son las personas del singular. Recordemos que el singular es lo que me indica uno solo, ¿sí? Yo es la primera del singular, vos es la segunda del singular y él o ella es la tercera del singular. Ahora vamos a las personas del plural, que me indica más de uno. Entonces la primera es, antes era yo, ahora es nosotros, me incluye también a mí. La segunda del plural, ustedes, y la tercera del plural, ellos o ellas. A ver, acá puse un ejemplo con el nombre del verbo en infinitivo, el verbo saltar. Si yo lo conjugo, por ejemplo, en presente, yo salto en el momento. En el futuro, yo saltaré. Y en el pasado, yo salté o saltaba, ¿sí? A ver, si dijera con vos, vos en el presente, ¿cómo lo digo? Vos saltás, bien. Futuro, vos saltarás. Pasado, vos saltaste o saltabas. Con él o ella, en el presente. Él, en el presente, si yo quiero decir que él salta, bien. Él, si lo va a hacer mañana, él saltará. O en el pasado, él, ya está, lo hizo, él saltó, ¿sí? Bien, entonces el verbo, recordamos, cuando está conjugado me indica los tiempos, presente, futuro o pasado, que es el pretérito, y las personas, que son estas. En las narraciones es muy importante el uso de los tiempos verbales y la combinación de los tiempos verbales para entender la historia, qué sucedió primero, qué sucedió después. Para eso en los cuentos, en las narraciones, se suelen hacer una combinación de algunos pretéritos, ¿sí? Del modo indicativo, que es el que estamos trabajando, que es lo que voy a explicarles ahora.
Entonces tenemos el pretérito imperfecto. Se usa al comienzo de la narración para hacer una descripción del personaje, para comenzar la historia, describir el lugar. Son acciones pasadas habituales, o sea, son acciones que se hacían continuamente, ¿sí? O que duraban en el tiempo. Por ejemplo, ella se levantaba despacio, desayunaba y se vestía. Me está dando la idea de una rutina que tenía, ¿no? La protagonista, algo que hacía repetidas veces, que lo hacía seguido. Levantaba, desayunaba, se vestía. Son acciones pasadas, pero que duraban en el tiempo o eran habituales. Si no, hubiera dicho ella se levantó, ¿sí? El pretérito perfecto simple son acciones pasadas puntuales, ¿sí? Que empezaron y concluyeron, o sea, se hicieron una vez y terminaron. Son las que me hacen avanzar la historia, o sea, si yo tomo el ejemplo anterior, ¿no? Que di, ella se levantaba, desayunaba, se vestía, como eso empiezo como haciendo una introducción en la historia. Pues digo, de repente encontró una carta y corrió a lo de su amiga y se escondió ahí. O sea, eso no es algo que pasaba habitualmente, eso es algo que pasó una vez. Encontró, corrió, escondió. Si hubiera sido algo habitual, si hubieran estado en pretérito imperfecto, hubiera dicho encontraba, corría, escondía, pero no, son acciones puntuales que pasaron una vez y concluyeron. Y por último, el último pretérito que vamos a ver es el pluscuamperfecto, que es un tiempo compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque lleva el verbo haber delante, ¿sí? El verbo haber conjugado, o sea, siempre va a estar el había delante. El había más un participio del verbo que vaya a usar. El participio lo voy a reconocer porque es cuando termina en ado o ido. Por ejemplo, había caminado, había comido, había leído, había, no sé, desayunado, ¿sí? Esos entonces es un pretérito pluscuamperfecto. Y lo que me indica son acciones que sucedieron antes que otras que también sucedieron en el pasado. Por ejemplo, dobló la carta que había encontrado esa mañana, ¿sí? Bueno, espero que hayan comprendido un poquito los distintos pretéritos, el tema de los verbos y bueno, lo iremos trabajando. Les mando un beso.